A 72 horas del apagón más grave de nuestra historia, ni una sola explicación aún de cuál fue la causa. El culpable tenía que haber sido Putin, o Franco, o incluso Trump. Pero no, de todas las explicaciones que el rey del fango hubiera querido dar por el apagón, solo las de echar balones fuera le valían. Franco, la ultraderecha o un ciberataque. Lo mismo que en Valencia, donde el galgo de Paiporta culpó de terrorismo a unos desesperados labriegos armados con un par de humildes cañas del suelo, a sabiendas de que no eran terroristas sino solamente unos ciudadanos indignados que lo habían perdido todo. Que incluso recuerdo que Sánchez implicó entonces hasta un helicóptero lleno de agentes de élite y, por tanto, dinero público en una investigación de seguridad nacional sobre el asunto. Pues aquí igual. Necesitaba culpar a terceros y de ahí lo de que, comillas, se mantenían todas las hipótesis abiertas sin descartar ninguna. Fin de la cita. Que cuando dijo esto en su alocución a los españoles, a las 5 horas después del apagón, él ya sabía que de ciberataque nada de nada. De hecho, Sánchez afirmó conocer las causas del apagón. Pero claro, ya eran muchas seguidas. La gestión del virus chino, el volcán de La Palma, la parálisis de Filomena, las inundaciones de Valencia y ahora un apagón energético de más de 10 horas que devolvía a España al siglo XIX, asemejándola a una república bananera y causando miles de millones en pérdidas, incluyendo alguna que otra muerta, al parecer. Sin embargo, la realidad de los datos y de los expertos era tozuda. Ni rastro de Putin, de terrorismo, ni de ningún ciberataque. Así pues, Sánchez ha optado por hacer de nuevo lo que mejor se le da, sobrevivir. Ha tirado para adelante mintiendo y culpando del apagón a las eléctricas, a los operadores privados, a las nucleares, a la ultraderecha por si cuela, e incluso, no se lo van ustedes a creer, al sol, mencionando de pasada una posibilidad que habrían propuesto los portugueses. Sí, un suceso climático extraordinario al estilo del conocido evento Carrington. Esto es, todos culpables menos él y todos los españoles de paso teniéndonos que hacer expertos en energía eléctrica en tiempo récord, como antes ya lo hiciéramos con el virus o las riadas. El apagón del pasado lunes 28 en España, sur de Francia y Portugal, con origen, según todo parece indicar, en nuestro país, ha resucitado de nuevo por estos lares la profesión de todólogo, que no es otra cosa que docenas de cuñados hablando en los medios y sentando cátedra de todo a todas horas y sin tener ni puta idea de nada. Son los herederos de César Carballo y que hoy responden a nombres como Gonzalo Miró, Antonio Maestre, Cristina Fallarás, etcétera, etcétera. Gracias a ellos y también a algunos especialistas de los de verdad, a los que no han tenido más remedio que dar voz también en prensa, radio y televisión, los españoles nos hemos vuelto expertos en las últimas 72 horas en gigavatios, inercias de red, voltajes, amperajes, energías sincro y asincro, ciclos combinados, renovables, hidroeléctricas, nucleares y un sinfín de tecnicismos de los que no teníamos seguramente ni idea. También, igual que pasó durante los confinamientos en los que el cuñadismo patrio se volvió todo él experto en virología, mutaciones, pangolines o vacunas. Gracias a todos esos especialistas sabemos aproximadamente lo que de verdad pasó. Y es que, como en un déjà vu de todas las catástrofes anteriormente enumeradas, una vez más tuvimos a los peores gobernantes posibles a los mandos del país en el peor momento de todos. Políticos estos, no me canso de repetir, sentados ahí gracias a sus votos. Los de ustedes, quiero decir, que no los míos. Si alguna frase marca el lema de la pasada crisis eléctrica, esta, sin ninguna duda, sería la entrecomillada sin respuestas. Ni por parte del gobierno, como tampoco de la propia red eléctrica. Tan solo datos, muchas gráficas y datos, pero sin una mínima interpretación aclaratoria. Sabemos que Sánchez, muy enfadado, y cuando no últimamente, anda de uñas con red eléctrica porque no le da la información que él quiere y necesita acorde a su relato, la que le acomode a él, claro.
Sabemos que el lunes de Marras hubo un aviso anterior a la caída a cero, media hora antes aproximadamente. Con el segundo desajuste se produjo la desconexión automática de Francia por seguridad y el cero energético peninsular. En ese momento, las renovables volcaban a la red un 70% de la energía eléctrica total en forma de 20 gigavatios, que es una barbaridad. Sabemos que Sánchez exigió a Red Eléctrica que se considerara el ciberataque o el evento solar como posibles causas. Los técnicos descartaron ambas posibilidades, lo que enfureció al presidente, que mandó a las subestaciones a equipos especializados del CNI y orden a la Audiencia Nacional para que abriera diligencias por ciberterrorismo. Sabemos que las ruedas de prensa fueron por separado y con versiones distintas. Red Eléctrica, afirmando que un déficit en generación de energía sincrónica fue la desencadenante del caos, esto es, térmica, hidroeléctrica y nuclear, y un presidente asegurando que habían desaparecido 15 gigavatios en 5 segundos, culpando veladamente a las nucleares por desconexión automática de seguridad, que se mantenían abiertas todas las opciones, incluido el ciberataque pese a no haber pruebas, y que la gente se informara solo por él, y no por canales no subvencionados por el Estado. Todo, repito, a imagen y semejanza de los confinamientos. A día de hoy el desencuentro con Red Eléctrica es total y 2 cabezas de turco están a punto de ser decapitadas, su director de operaciones y su presidente. Desde la compañía estatal ya amenazan con varias querellas contra Moncloa por sus acusaciones sin fundamento contra la operadora estatal. Lo que de verdad asombra en la situación actual es la capacidad de Pedro Sánchez para mentir en público sin despeinarse siquiera. No es que sea ninguna novedad, pero lo de sus ruedas de prensa sin preguntas durante esta crisis rebasa ya sus propios récords. A sabiendas de que ni del sol, ni del camelo climático, ni de Putin, ni de la ultraderecha, ni de ningún enemigo factor externo había pruebas de su presencia en el apagón, él dijo que se mantenían abiertas todas las opciones. Y no es la peor mentira que vomitó, no, sino que además dijo que pese a desconocer las causas del incidente, sí que sabía que el déficit en generación de energía nuclear no había tenido nada que ver y que la nuclear, más que la solución, había sido un problema porque había tenido que facilitársele combustible para poder funcionar. Y no le subió el pulso mientras decía esto. Cara de palo el tío. Su libro tenía que haberse titulado El arte de mentir y no Manual de resistencia. Todo un sibarita del embuste y la desinformación, oye. Y encima tiene el cuajo de llamar mentirosos y medios de desinformación a los demás. Él, que es el rey del fango. Vamos por partes. Sánchez o miente a sabiendas o quienes le asesoran no tienen ni puta idea. La energía nuclear no solo es la más productiva, segura y limpia de todas, pues no emite CO2 a la atmósfera, sino que sus centrales aportan inercia y estabilidad al sistema eléctrico, ayudando a evitar apagones frente a oscilaciones en la frecuencia como la que se produjo el pasado 28 de abril. Las nucleares operan mediante turbinas que son capaces de absorber los picos de tensión, bien sean estos hacia arriba o hacia abajo. Pero claro, para eso tienen que estar en funcionamiento, que el lunes pasado no lo estaban y que llevan tiempo sin estarlo. El caso de España es inédito en el mundo. Somos el único país de la Tierra con 7 reactores nucleares operativos y con orden de cierre. Unos reactores estos que aportan casi un 30% del total de la luz nacional. No existe un caso similar al nuestro en ningún lado. Francia, con más de 50 reactores funcionando y otros tanto en proyecto, se ha convertido en la pila de Europa, vendiéndonos luz a nosotros y a todo Dios. Alemania, otra conversa también, que tras pegarse un tiro en el pie debido a las presiones de los ecologistas y cerrar todas sus centrales, ahora se plantea reabrirlas debido al frío que llevan pasando los últimos inviernos. Y hasta Marruecos ya planea también abrir sus propios reactores. Podría muy bien decirse que es España contra el mundo. Y encima con una ley que nos prohíbe
extraer nuestro propio uranio, teniendo aquí las segundas reservas europeas subterráneas de este mineral, unas 285.000 toneladas de reserva, y obligándonos, por tanto, a comprarlo fuera a precios astronómicos. En el momento del apagón, la mitad de nuestras nucleares se encontraban paradas bajo autorización de Red Eléctrica debido a la caída de precios por exceso de renovables y el aumento de la fiscalidad desde el 2019. Sánchez ha subido los impuestos a las nucleares hasta el 71%. ¿Cómo iban a estar funcionando a pérdidas? Pues claro que estaban paradas. Evidentemente, Sánchez, el presidente antinuclear, quiere cargárselas. Los motivos solo él los sabrá. Supongo que las presiones de la hipocresía ecologista, algo inexplicable porque nada hay más sostenible que lo nuclear, tendrán seguramente mucho que ver en las intenciones puramente ideológicas de Sánchez y el PSOE. Y que todas esas centrales las hubiera construido Franco, al igual que los pantanos, pues a nadie se le oculta que seguramente también. Red Eléctrica Española, que es quien opera la luz a nivel nacional, no es una empresa privada como aseguró Sánchez. Está participada por el Estado, que es el socio mayoritario y por tanto quien manda. Su presidente, Beatriz Corredor, exministra de Zapatero y sin formación para el cargo, fue puesta en el sillón por un dedazo de Sánchez junto a 5 socialistas más, cobrando nada menos que $500.000 de euros al año. Fue enchufada allí en sustitución del anterior presidente Jordi Sevilla, precisamente por ser muy crítico con Sánchez y su plan antinuclear. Ahora Sánchez señala la codicia de los operadores privados, incluyendo nucleares y Red Eléctrica, como responsables del apagón, pese a que en reiteradas ocasiones se había advertido al gobierno de que esto iba a pasar. Entre estos avisos se encuentra el informe financiero anual de Red Eléctrica, realizado por Ernst & Young, y que advertía del riesgo de apagones en España tras el cierre nuclear. Comillas: mayor dificultad en la operación del sistema, reducción de potencia firme y capacidades de balance y mayor riesgo de incidentes en la operación que puedan afectar al suministro. Fin de la cita, que corresponde al informe número 2462, fechado el 26 de febrero del 2025 y publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales también advirtió al gobierno que cerrar las centrales nucleares aumentaría la inestabilidad del sistema por la pérdida de potencia firme, así como las emisiones de dióxido de carbono y el precio de la electricidad un 30% debido a su sustitución por centrales de gas. Sánchez ha querido meter el dedo en la boca a los españoles al afirmar que las nucleares habían sido un problema al tener el gobierno que facilitarles combustible. Esto simplemente es mentira. Cuando las centrales nucleares se desconectan de la red, pasan a alimentarse de ella, no de ningún combustible. Al producirse el apagón, arrancaron automáticamente sus generadores diésel alimentados con su propio gasoil de reserva para 7 días, proporcionando energía a todos sus sistemas esenciales y de emergencia hasta que se recuperó el suministro eléctrico. Nadie tuvo que dar combustible a ninguna central para que arrancara. Y vuelve a mentir Sánchez al afirmar que la energía nuclear no fue quien recuperó el sistema. Fue precisamente la energía nuclear de las 2 centrales francesas más próximas a España quien, junto a Marruecos, salvaron de la tragedia a los españoles. Las centrales nucleares no están diseñadas para restablecer el servicio tras un apagón. Tampoco lo están la eólica o la solar fotovoltaica, pero sí que ayudan a evitarlos gracias a su aportación de inercia sincrónica, algo que no hacen las renovables. A Francia le tiramos su red del sur con nuestra cagada y solo tardaron unos minutos en recuperarla gracias a la inercia y estabilidad de sus 58 reactores. Aquí tardamos más de 10 horas. Y suerte tuvimos porque de no haber estado las nucleares francesas al quite, el apagón hubiera podido durar días y días.
Nos obligaron a vivir un apocalipsis que se había cansado de vendernos. Ellos nos habían vendido como algo imposible de que sucediera. ¿Se acuerdan hace 5 años de aquello de que el sistema sanitario español era el más fuerte y mejor del mundo y luego resultó que era mentira? De momento, el apagón imposible ya va por una decena de muertos directos o indirectos y más de 1.600 millones en pérdidas. Esto ha sido muy grave y podría volver a repetirse hoy o mañana porque las causas del desastre, esto es, vender la piel del oso antes de cazarlo e implantar unas renovables dependientes del sol y del viento en una red no preparada para ello, aún persisten. La energía, nuestra red no puede almacenarla, hay que consumirla en el día. Y tiene que existir un equilibrio exquisito entre oferta y demanda para que nunca se pase de entre los 50 y 60 hercios. El sistema simplemente petó. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, aquí, al igual que pasara en los confinamientos, la gente no protestó, no alzó la voz, ni pidió explicaciones creíbles a los responsables de un apagón que impidió pagar nada con una tarjeta, sacar efectivo de los cajeros o repostar combustible en ninguna gasolinera. No solo hubo víctimas del apagón en trenes o aviones, hubo cientos de coches eléctricos que se quedaron varados en estaciones de servicio sin poder recargar baterías durante horas y horas. Por no hablar, repito, de los muertos. Sin embargo, como digo aquí, la gente prefirió salir a aplaudir a los electricistas desde los balcones antes que pedir explicaciones a un gobierno responsable de que España haya pasado de ser un imperio donde nunca se ponía el sol a perder su soberanía sanitaria, alimentaria y ahora también energética, dejando al país a oscuras. Al menos no gobierna la derecha, dicen. Con lo que llevo rajando hasta ahora, seguro que ya me he vuelto a pasar de los 10 minutos, no quedándome tiempo para mucho más. Pero no quiero acabar hoy sin enseñarles los elementos de alta tecnología que desde el lunes pasado vuelven a ocupar un lugar protagonista en mi vida y seguramente en la de muchos ciudadanos. El transistor a pilas y las velas y candiles. Ah, y también el camping gas. ¿Quién hubiera dicho que los españoles volveríamos a vivir otra noche de los transistores como aquella del 23F, verdad? Kit de supervivencia nos recomendaron hace pocas semanas desde Europa. Menudos oráculos y adivinos y videntes estos de Bruselas, oye. Por lo pronto, Portugal, víctima de la cagada española, anuncia que ya no comprará más energía a España y pedirá una auditoría independiente a Bruselas sobre el apagón. Si les siguen gustando los contenidos de este canal, el Búnker Bar, no duden en seguir apoyándonos como hasta ahora, suscribiéndose, que es gratis, recomendándonos, dando likes, comentando, compartiendo nuestros vídeos o apoyándonos económicamente a través de Patreon, cuenta o el número de Bizum que aparece sobreimpreso aquí abajo en este momento. Hasta aquí las noticias de hoy desde esta trinchera verde. Gracias por su tiempo, su compañía y no olviden que ustedes son el carbono y el CO2 que ellos, los globalistas, los criminales agendistas, quieren eliminar. Feliz semana a todos.